Bien, buenas tardes. Tardes, noches, ¿verdad? Bien, este video pues igual habla de la parte que continúa, que es la fuente conmutada. Y casi todos los dispositivos hoy en día van a tener una fuente conmutada, ¿no? Aquí tenemos un circuito manejador de fuente conmutada, ¿sí? El número, bueno, pues cambia de acuerdo al fabricante, inclusive puede cambiar la nomenclatura. Y aquí me dice LNK 500, ¿sí? Esperemos que se vea perfectamente ahí en el circuito. Si se fijan ustedes, por ahí tiene algunas cosas liberadas para que en caso de problema pues no haya lío. Ahí se enfocó mejor. ¿Sí? ¿Cómo es esta fractura aquí para evitar alguna? Pues en realidad en este no creo que haya calentamiento porque, bueno, si el chip está aquí. Aquí hay un transistor, normalmente tipo MOSFET, que cierra. ¿Sí? Normalmente son integrados de 8 patas. La marca de la pata número uno es esta y esta es la muesca donde va a empezar. Pata uno, pata 2, pata 3, pata 4, pata 5, pata 6 que no existe, pata 7 y pata 8. Esos pines, patas, terminales, ¿verdad? Bueno, pues tienen diferentes funciones. Una de estas funciones es el switch. Otra de esas funciones, bueno, puede ser el voltaje de referencia, una en las entradas para comparar el voltaje de salida, otra en las entradas para comparar el voltaje de salida, ¿sí? De tal manera que podemos comparar diferentes voltajes en diferentes lugares. Uno es el comparador de error y el comparador de error le va a decir cuándo hacer el pulso y con qué ciclo de pulso. Normalmente esos controladores lo que hacen es cerrar, abrir muy rápido, ¿sí? Normalmente si el pulso dura un milisegundo, la mitad de ese milisegundo está cerrado y la mitad de ese milisegundo está abierto. Eso sería un trabajo del 50%. Si ese milisegundo, una décima parte está cerrado y una décima parte está abierto y un 90% del pulso está abierto, pues en realidad aquí tenemos un ciclo del 10% y tendríamos, por lo tanto, un poquito menos de energía a lo que le llega a la siguiente etapa. La etapa puede ser de varios tipos, ¿no? En este caso es un transformador. Entonces este transformador va a recibir el pulso y va a abrir. Hay sistemas que tienen dos salidas, en este caso no, aquí vamos a tener una sola. Y los sistemas de dos salidas son para conseguir tanto pulsos positivos y pulsos negativos iguales. Aquí cuando yo lo prenda va a energizarse y va a dar un voltaje relativamente bajo. Y cuando yo lo apague, el voltaje que regresa a la misma bobina sube. ¿Sí? Ahí es cuando se le llama el flyback, o sea, el que vuela al revés. Vuela cuando se apaga, cuando viene de regreso. Entonces esos pulsos, vamos a decir que aquí logré yo meter 1000 volts, perdón, llegué a meter 100 volts en el encendido y cuando lo apago, lo que regresa es bastante más, como 1000 volts a veces. Entonces este transformador, que trabaja de manera reactiva, carga una bobina que tiene una carga reactiva, bueno, pues reacciona regresando el campo magnético que se generó alrededor de él. O sea, al principio yo lo prendo, se genera un campo magnético, lo apago y el campo magnético cae sobre la bobina y como el circuito quedó en alta resistencia, ahora esa alta resistencia por la ley de Ohms me va a producir un mayor voltaje. Es decir, vamos a suponer que aquí hubiera un ampere y que aquí hubiera 10 ohms. Entonces 1 por 10 me da 10 volts. Si yo apago el circuito, ¿sí? Y ya los 10 ohms ya no existen, ahora la resistencia es muy grande, vamos a decir 1000, porque quedó abierto, que es más grande, pero yo voy a decir 1000, pues el amper me lo va a regresar para atrás. Esa es una característica de las bobinas regresan la misma corriente que recibieron. Y ahora 1 por 1000, pues sería 1000. Entonces de 10 pasamos hasta 1000 por cuestiones de la ley de Ohms y que la bobina regresa a la misma corriente que recibe. ¿Ok? Esa corriente se va a ir debilitando, pero de buenas a primeras te regresa la misma cantidad de corriente. ¿De dónde saca esa corriente? Ah, del campo magnético que primero se creó y luego cuando se apaga cae sobre él y genera la energía para atrás. Es decir, guarda la energía en forma de campos electromagnéticos
y cuando la regresa, bueno, la regresa otra vez como electricidad. Eso estoy hablando de la parte que está conectada a la bobina. Del otro lado, por cuestiones de bobina, se va a inducir una misma corriente o un mismo voltaje por cada vuelta de alambre que tenga la salida. Si aquí había una vuelta de alambre y aquí hay 10 vueltas de alambre, bueno, pues aquí en una vuelta se indujo, no sé, 10 volts, pues acá si hay 10 vueltas de alambre y aquí hay una, pues esos 10 volts va a ser en cada una de las vueltas. Si tenemos 10 vueltas por 10, me va a dar 100 volts. Obviamente no tengo una vuelta aquí, ni tengo 10 vueltas acá. Tengo un poquito más, ¿no? A lo mejor tengo 19 vueltas de alambre porque es para frecuencias altas. Y a lo mejor aquí tengo, no sé, me gusta mis 100 vueltas de alambre. Entonces a lo mejor una relación de 19 a 100, ¿verdad? Entonces, ¿va a subir el voltaje? Sí, sí, sube el voltaje. Entonces depende cuánto voltaje hay aquí. No, pues que la cantidad de vueltas de entrada y de salida son las mismas. Perfecto, no hay problema, ¿sí? Solamente que aquí vamos a encontrar dos tipos de voltaje. El voltaje al prenderla y el voltaje al apagarlo. Es decir, en vez de tener una onda pareja senoidal con el mismo voltaje en la parte positiva y el mismo voltaje en la parte negativa, voy a tener dos voltajes. Uno cuando enciende y otro cuando apaga. Entonces, cuando apaga es de 1000 negativos y cuando enciende es de 100, por decir algo. ¿Ok? Entonces, a la salida, pues voy a tener lo mismo. Voy a tener la capacidad de, si fuera igual, 1 1, de tener 100 volts de salida en la parte positiva y menos 100, menos 1000 volts de la salida en la parte negativa. ¿Sí? Entonces, va a depender mucho del diodo que yo le ponga. Si el diodo lo pongo para señales positivas, me va a dar un voltaje, y si le pongo el diodo al revés, el voltaje va a ser diferente. No funciona como los voltajes senoidales. De hecho, los factores de diseño cambian, ¿no? Pues fíjense el tamaño de esta cosita. O sea, esta cosita tendrá que 2 centímetros por 1,5 más o menos. Este chip yo creo que tendrá 1,2 centímetros por medio centímetro quizá. Es muy chico. ¿Sí? Y los capacitores también son muy chicos, vean. Los capacitores son muy chicos. ¿Sí? Realmente este no creo que sea parte de la rectificación. Yo creo que estos sí son, estos que están aquí sí son de la rectificación de la salida. Pero vamos a comparar contra el grande, el de entrada, ¿no? O sea, el tamaño del capacitor. Hay mucha diferencia. Mucha diferencia ahí. ¿Sí? Entonces, es un circuito bastante inteligente de la era espacial. ¿Sí? Que pues se aprovechó más en Japón. Todo esto empezó en Japón porque Japón contaba con pocos recursos para la electricidad. Recuerden que Japón pierde la guerra no porque Japón sea malo, sino que ya no tenía combustible ni para sus aviones. Esa es una de las desventajas. ¿Sí? Entonces se paró mucho de su industria bélica. Llegaron a destruir bosques completos solamente para poder generar un combustible del pino. Y del pino, pues ese combustible para uno o dos aviones que pues lo que pueden hacer es para el mayor daño posible ponerle bombas y hacerlos que se fueran como kamikazes. ¿Ok? Pues son cosas que de la guerra, la verdad que desgraciadamente en la guerra pues hay muchos avances. Y pues, eso es posterior a la guerra. La industria aeroespacial inventa la fuente conmutada. ¿Sí? Y Japón, bueno, Estados Unidos ayuda mucho a Japón en aquel tiempo y se dan cuenta de ese detalle, empresas japonesas, y utilizan esa tecnología de la aeroespacial. ¿Sí? Obviamente pues tiene mucho que ver con Faraday, Michael Faraday y sus descubrimientos sobre los campos magnéticos, el flujo magnético, ¿sí? Que hay en estos dispositivos. Entonces yo aquí voy a recibir voltaje en el transformador, y ese voltaje en el transformador por medio de la bobina va a llegar a una de las terminales del transistor que tiene adentro ese circuito integrado, que es un controlador. Finalmente la otra pata va a ir a tierra. Entonces, ¿qué va a hacer este circuito? Una de las formas es hacer un cortocircuito a tierra. Es poco probable que aquí yo reciba el voltaje del capacitor y lo mande directamente al transformador. Normalmente ese tipo de arreglos no se usan tanto aquí. En la electrónica se usa más el cerrado a tierra, es más práctico. ¿Sí? Entonces, ese switcheo pues se transfiere al transformador. ¿Qué tiene este circuito? Bueno, voy a tener una resistencia y un condensador que son los responsables de hacer oscilar al circuito. A veces ya trae el oscilador adentro.
pero normalmente se le pone esa oportunidad para que sea programable la frecuencia. Entonces tú cambias resistencia y condensador y tienes frecuencias diferentes. ¿Ok? No quiere decir que eso esté sucediendo. Puede ser que la frecuencia por dentro ya esté ajustada. Poco probable, ¿verdad? Casi siempre se ajustan por fuera. Lo que sí, la otra terminal, bueno, no todas se usan. Vamos a ver, sin conocer la pieza, sin conocer qué está por dentro. Porque lo primero que tendría que hacer es yo revisar qué es lo que tiene el circuito por dentro. ¿Ok? Vamos a darle vuelta, vamos a ver la placa. Estoy haciendo un zoom con la tarjeta al máximo que puedo. Déjenme volver a acomodar aquí mi cámara para que estos cuellitos que le puse me ayudan mucho a la hora de ver esto, ¿no? Ahí se ve, ya está tratado este circuito, ¿sí? Y si se fijan, muchas de las terminales, ¿sí?, están juntas en el mismo punto. La 1, la 2 y la 3 están juntas. Y está junta también esta patita de aquí. A mí se me antoja que esta pura terminal, bueno, sea, no sé, ¿qué será? ¿Ok? Vamos a ver qué es. Me parece a mí que es la tierra, la conexión a tierra. La salida inclusive del transistor. La única patita que veo ahí diferente es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿quién me va a decir eso? Bueno, el multímetro en función de continuidad. Yo lo pongo ahí donde está el diodito y la campanita, para que cuando yo cruce mis cables haga mic, mic, ¿sí?, y esté pendiente del valor de la resistencia. Entonces aquí checo, de aquí hasta acá, y todo esto está junto, es el mismo punto. A ver, está junto, junto, junto. ¿Y cuánto marca? Marca 0. Van a tener que creer en mi testimonio, ¿verdad? Marca 0. ¿Sí? A ver, no te me levantes, que acá me estorba el multímetro de este lado. Ahí está. Ahí está. Entonces lo mismo va a pasar para este lado. Tengo mi conductividad hacia el transformador. De aquí viene esta pista hasta el transformador. Oye, pero aquí hay una mancha, es tinta negra, no se confundan. Una cosa es la tinta negra de la pintura y otra cosa es la conductividad. Aquí es donde falta la patita, una de las patitas, la 6, ¿sí? 5, y luego sigue la patita que sigue, el switch, la salida del switch, que normalmente pues es una parte que va hacia positivo el transistor, y esta parte a mí me parece que es la parte negativa. Pues igual puede ser diferente, ¿no? Pues poco común, pero puede pasar. A ver, quedamos que esta era tierra, no estoy recordando, esta es tierra, ¿sí? Esta es tierra, aquí está la bobina del transformador, el primario del transformador, y aquí está el otro lado de la bobina del transformador, viene a esta patita que es la donde sale el voltaje, aquí está el switch, ¿verdad? Y aquí está la alimentación positiva que venía por un termistor. ¿Okay? Aquí está un termistor que cambiaba, como se le ponía un hielito y cambiaba de resistencia. Es un fusible básicamente. Entonces este es positivo. Aquí está entrada positiva, pues lo que sale es positivo. Entrada negativa, lo que sale es negativo. Entonces este es negativo, positivo. Positivo es la entrada del switch y la salida del switch pues es el voltaje positivo. Entonces aquí esto vale tierra y cuando yo mando el voltaje de salida, el voltaje aquí es positivo. Fíjense cómo tengo aquí, bueno, pues alguna red de retroalimentación. ¿Sí? Este capacitor me aísla la corriente directa, pero me deja pasar las transiciones. Esta resistencia retroalimenta, ¿verdad? Y aquí todavía tengo un capacitor que de la salida para acá también retroalimenta. Pero yo diría que estas dos redes de retroalimentación son las que le van a decir qué ciclo de trabajo debe de realizar. Entonces este es el comparador de error, ¿sí? Entonces le está diciendo, oye, menos pulso o más pulso, menos pulso o más pulso, ¿sí? También este dispositivo, bueno, pues está recibiendo voltaje de acá, de esta parte de la tierra. Entonces es parte del circuito que lleva a tierra, ¿sí? Entonces me ayuda a quitar una parte del ciclo. ¿Qué parte del ciclo me quita? Me quita la negativa,
La negativa la avienta a tierra. Y aquí una resistencia fusible. No se alcanza a ver, no, perdón, disculpen. Este es el negativo aquí, positivo acá. Agarra el pulso negativo de la transición, lo manda a tierra, no le sirve y ya no llega de este lado. Bueno, lo limita a un voltaje de 0.7 volts. Ok, aquí hay un diodo. No sé si se alcanza a ver ahí en el... Ahí está el diodo que se alcanza a ver. Ok, la lámpara me ayuda, pero en cierto ángulo. ¿Sí? Bueno, entonces esta sería la red de retroalimentación que tengo que revisar. Básicamente, esto del 50% del pulso, como esto es tierra, yo ya no puedo decir que esto recibe retroalimentación de la parte de atrás. Simplemente es una red de retroalimentación, pues para, si no se da el pulso, pues apagar el sistema. Pero estas se mueren trabajando, ¿eh? Aquí lo más conveniente es cambiar este circuito integrado cuando de plano no está funcionando. Obviamente revisamos capacitores, revisamos resistencias, revisamos el diodo y la resistencia que pudiera estar por ahí. Se revisa, de acuerdo a los valores que proyectan ella. Pero si todo está correcto, bueno, entonces yo puedo venir y cambiar este circuito integrado que es muy común que se dañe. ¿Sí? El circuito integrado de 8 patitas. Aquí lo que se limpia, no está limpiado, ¿no? Pero se limpia con thinner. Ya debe de quedar limpio. Una brochita con pelo corto, recortada con tijeras y se limpia el con thinner esa brea de la soldadura, ese exceso de flux. Ahí está. Muy bien. Entonces, este pulso aquí genera un campo magnético. Aquí hay un núcleo magnético por dentro y tiene una bobina de salida. Oye, pero tiene muchas patitas. Sí, pero realmente la buena son dos. Porque esta es la misma pata y esta es la otra pata. ¿Ok? Entonces, una de estas terminales, ¿sí? Esta es la que se va a considerar, ay, no lo pude bien, una de estas dos terminales es la que se va a considerar salida y otra se va a considerar tierra. ¿Ok? Por lo regular, pues a mí me parece que la que no tiene nada, podríamos decir que es tierra, pero en realidad no. Si te fijan ustedes aquí el rectificador es negativo, el voltaje que nos da es negativo. Entonces, de esta parte de aquí hacia acá va a rectificar voltajes negativos. Ojo, puede ser que sea el rectificador negativo, pero como está en la otra terminal en contrafase de esta, puede ser que realmente me esté rectificando la contrafase que me da con el positivo y en realidad pues me esté dando el pulso positivo de este lado, ¿no? Que es lo más común porque es el voltaje bajo. Si fuera el pulso negativo de este me da un voltaje demasiado alto y eso no es deseable. ¿Ok? También cuando el pulso es bajo es cuando hay más corriente. Cuando el pulso es muy alto es menos la cantidad de corriente que hay. ¿Sí? Si hay más voltaje pero menos corriente y lo que yo quiero es un voltaje con cierta corriente. Entonces aquí tengo un negativo que convierte toda esta terminal en negativa. Aquí tengo una terminal negativa. Y aquí tengo una terminal pero no tiene diodo, pues por lo tanto es positiva. ¿Por qué es positiva? Bueno, porque esta hace de rectificador negativo. ¿Sí? Aquí todavía tengo una reconexión hacia afuera que debe ser muy alta la resistencia para la Tierra. ¿Sí? Que algún mega yo creo de resistencia nomás para que si hay una bronca de sobrevoltaje se regrese para acá. ¿Sí? No creo que sea de nada importante. Igual para ruidos, ¿no? Para mandar ruidos a Tierra. Pero este es el positivo. Entonces aquí yo ya tengo voltaje positivo que debería ser de 12 volts. Entonces este 12 volts brinca de aquí para acá. Aquí hay una pequeña bobinita. Y tengo mi voltaje positivo aquí, positivo acá, que sigue siendo 12. ¿Sí? Y aquí se va a distribuir para varias cosas. Una hacia el regulador y hacia otras partes como los relays. El otro terminal, bueno, pues es tierra, ya quedamos y debe ir a la patita en medio. Por ese tipo de reguladores así es. Y la otra terminal puede ser la salida. Esta es la salida del regulador de 5 volts. Entrada, tierra, salida. ¿Sí? Es un 7805, igual como el otro modelo que mencionaba un compañero, ¿no? de mini split. Casi siempre es así. Y estos 5 volts, bueno, ¿para qué son? Van a ser para el microprocesador y para todo lo que sea digital. Entonces por aquí debe venir. No sé, si no llegara a venir por ahí, pues debe ir por otro lado. Buscar las pistas por donde va, ¿no? ¿Sí? Bien, aquí parece, nomás que no me deja ver perfectamente. Aquí brinca. Aquí llega.
Aquí hay pista y aquí se mete para adentro. Entonces estos deben de ser 5 volts. ¿Sí? Ahorita no se ve así tan fácil. O no, este es 5 volts. Ya perdí un poquito. A ver, aquí sale. Ya perdí. Aquí están los 12. Brinca 12. Bobina del relé grande de 220. Salida. Aquí hay una resistencia que si dice 0 es fusible. Esto es la salida de 5. Salida de 5. Me está equivocando. Viene para acá. Brinca. Pista. Pista. Era el otro lado. Ok. Este es 5 volts. Este por el que está tan ancho, pero yo puedo decir que es tierra. Ok. Si me equivoqué hace ratito, sí, viene por una muy ancha, sí es tierra. Simplemente es la tierra, que brinca de un lado para otro. Entonces este es el de 5 y va para varios lados. Ok. Fíjense cómo alimenta varios dispositivos. Aquí no me es claro, que está un poquito lejos. Se mete por abajo, habría que ver. Pero aquí sí es más claro, ¿no? Aquí tenemos el terminal. Viene por aquí y viene por acá a las 5. De hecho aquí está un capacitorcito para ayudarlo, ¿verdad? Porque siempre va a haber capacitores en la alimentación negativa y positiva de los microprocesadores. Además, no tienen una sola alimentación de 5 volts, la tienen por varios lados para ayudar a estabilizar los voltajes de tierra. ¿Ok? Pero aquí así a grandes rasgos se ve por ahí. Y pues este es el capacitor de salida, que me va a rectificar un poquito el voltaje, me lo va a filtrar y no va a permitir que tenga muchos sobresaltos el voltaje. Si yo le doy vuelta, ahí debe estar un capacitor. Aquí está el capacitor este es el regulador, ¿verdad? Este es el otro que viene y por aquí ya no puedo ver. Este es el chip ese que estábamos hablando, ¿no? Un microcontrolador. Para eso el regulador de 5. Esto es muy discreto, la verdad es un 7805 muy pequeñito. Sí hay de estos, lo que varía en el tamaño sería la última letra. Una o dos letras, las últimas letras ya dicen qué tamaño son los reguladores. ¿Sí? Y pues esta sería nuestra salida. Quedamos que había un solo diodo y que ese diodo hacía la chamba de rectificar el voltaje que ocupábamos. Aquí yo veo uno solo, un diodo de este lado. De todas maneras vuelvo a recuperar esto. Aquí está el diodo de este ladito, el que hablábamos, que en realidad es un rectificador negativo, pero lo que hace rectificarme la tierra. El positivo va a quedar del lado de la bobina. Este tiene positivos y negativos, pero cuando viene voltaje negativo, ¿sí? Acá debe ser positivo, este diodo queda abierto, no trabaja. Como es positivo, no deja que pase y pues se desperdicia ese ciclo. Aquí si hay negativo, sí, pero un tiempo muy corto. Y luego aparte de eso, tenemos un capacitor que se va a llenar del voltaje positivo cuando este diodo trabaje. ¿Ok? Estamos conectando por la parte negativa y la parte positiva la estamos conectando directamente a la bobina de salida. ¿Sí? Entonces este es como un switch que prende y apaga de acuerdo a la polaridad de lo que sale. ¿Sí? Cuando aquí sea negativo, aquí va a ser positivo. Oye, pero cuando cambia, ¿por qué no alimenta? Bueno, pues porque se abrió el circuito. Si de un lado de la terminal sí va a tener voltaje, de este lado, pero como no cierra del otro lado, pues hagan en cuenta que no hay. ¿Sí? Entonces este sería el uso de esta fuente. ¿Sí? Aquí, ¿qué puedo hacer yo si se daña? Bueno, primero que nada, checar mi capacitor de 165-180 y después checar mi capacitor de salida, 5 volts, 12 volts. Perdón. Si aquí hay 12 volts, pues todo está funcionando. Si aquí no hay 12 volts, voy a checar la continuidad de mi bobina, de mi secundario y de mi primario, que es muy difícil que estas bobinas se dañen. Si se llegan a dañar, esta continuidad y tiene continuidad. Son muy pequeñas, así que difícilmente lo voy a ver en algunos ohms, ¿no? Son muy pequeñas, menos de un ohms. Esta me dice 0.0005 volts, o sea, es muy pequeña. Esta debe ser la más grande y esta pues es más pequeña todavía. 0.0000, no me da ningún valor. Mucho más pequeña, porque el voltaje se reduce. ¿Ok? Si yo lo doy vuelta por otro lado, pues veo un señor transformador que no sé qué onda, ¿verdad? Tiene varias terminales.
pero las terminales buenas son esas que se ven allá abajo. Entonces muchas veces me voy a tener que ayudar yo de lo que diga el circuito por abajo, ¿no? Oye, aquí tiene 1, 2, 3 terminales, sí, pero las buenas son estas dos. Aquí tiene 3 terminales, bueno, son 4 terminales, ¿verdad? Pues las buenas son de aquí a aquí, ¿sí? Lo demás no está ni conectado, fíjense. No está ni conectado, ¿ok? Entonces hay que tener ese detalle con los transformadores, ver cómo se conectan por abajo, ¿sí? Vamos a ver si es cierto lo que yo digo, pero necesito alimentarlo con 110, hago una pausa. Bueno, energizo entonces, ¿no? Ya está conectado. Esperemos que no tenga ningún problema. Y vamos a ver el voltaje aquí. 146. Eso mismo debe venir acá. Más o menos por efecto de la resistencia es lo que yo tengo que tener. Un poquito más antes. Anda más o menos igual. 119, 120. Luego en lo que se estabilizaban voltajes. ¿Ok? Entonces eso es lo que tengo en el capacitor de entrada. ¿Okay? Voy a ir más lejitos para que sea más seguro. 135. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a tener en el switch. Pero si esto ya está prendido, yo si mido aquí voy a tener problemas. Miren mi multímetro. Alcanzó a medir algo, pero la verdad a veces sí, a veces no. Entonces eso yo lo voy a medir en realidad hasta afuera. ¿Dónde es hasta afuera? Para mí, afuera es este multímetro. Pone duro el multímetro, no se quiere mover. Para mí afuera es acá. Para mí afuera es acá. El capacitor. No me está dando, ¿eh? Ahí está. No me está dando, vamos a ver. Es que puede ser. Voy a medirlo un poquito más adelante donde no me estorbe tanto lo demás. Aquí este voy a agarrar de negativo. Y este voy a agarrar. Estoy tapando el multímetro. Este me voy a agarrar de negativo. Y el otro de positivo. Este poco voltaje, en realidad 9 volts, 10 volts. ¿Por qué? Porque no son 220. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ahí entró el relay, de hecho. ¿Sí? Ahí está el voltaje trabajando. Y a la salida de eso, no se alcanzó a ver, ¿verdad? Y apenitas. A la salida de eso, pues voy a tener que seguir teniendo los casi 12 volts. Y eso va a seguir hacia adelante, hacia el regulador. Vamos a poner más para la derecha. A ver si entran en la toma los dos. Vamos a hacer algo. No, se va a caer el multímetro. Voy a tener que acomodar otra vez esto. Quise ser lo más cercano posible, pero no me deja. Voy a tener que hacer unos movimientos de cámara. Ahí está. Ahí va a ser más fácil, pero no me gusta cómo se ve con el contraste. Este el multímetro. Y ahí sí se me que se pierde mucha visión en la cámara. Vamos a ver. Ahí está. Y el regulador. Vamos a tener que hacer un zoom. No me gustan los zoom porque sí se pierde resolución a la hora de la hora. Ahí está el regulador. ¿Sí? Ahí se alcanza a ver. Y el voltímetro ahí está también. No se quiere acomodar.
Algo ahí para ayudarme tantito. Con esta pieza aquí ya. Que lo firme. Esto un tornillo de banco que tengo en la escuela. Entonces aquí vamos a tener un voltaje de, esta es tierra, y esta es la entrada de 12 volts, no nos alcanza. Voy a poner el rango diferente para que me deje. Ahí, vamos a ver. El rango me va a ayudar un poquito. Entonces este es tierra. Y esta es la entrada de voltaje, 11. Y esta es la salida del regulador. Pero tengo una función que me quita exactitud. Vamos a abrir un poquito más la toma. Este ve bastante bien ahí, pero este se pierde un poquito. Pero ya van a saber dónde es ustedes, no uno de los 3 puntos esos. Entonces, lo agarro otra vez. Tierra. Entrada. Y salida del regulador. Tengo un rango muy alto. Ahí debe ser más exacto. Tierra. Tapo. Tierra, entrada, casi los 12. Y casi los 5. ¿Ok? Entonces estos 5 volts se van a distribuir por toda la placa. ¿Ok? Hasta acá lo tenemos los 5 volts. Pasa la resistencia fusible pequeñita que está ahí. 5 volts. Y viene y da hasta este lado, que son otra vez los 5 volts. Y llega y se mete al circuito integrado, que no lo puedo hacer aquí, es un riesgo, ¿no? Porque no tengo una buena vista. Pero esta pista sin duda viene hacia el chip. ¿Ok? Entonces este chip recibe 5 volts por efecto de este regulador que está aquí. ¿Sí? ¿De dónde los tomó? De los 12 volts que están aquí. ¿Ok? Entonces esto sería lo que hace la fuente conmutada. Ojo, ¿cómo sé que está funcionando? Bueno, porque me está dando los voltajes. ¿Sí? Pero si tuviera alguna duda, yo puedo poner el frecuencímetro. Esperemos que las lámparas que yo tengo aquí en la casa las voy a apagar para que haya menos interferencia. De todas maneras, alcanza a ver con esto. Alcancen a darme la frecuencia de trabajo del transformador. Pues dice que tiene 124 kHz. Está alta la frecuencia. Quiere decir que tiene un diodo muy bueno en la rectificación. Porque diodos para estas frecuencias tan altas, ¿sí? Pues son grandes. Son de muy buena recuperación. No son cualquier diodo. ¿Ok? Entonces el sistema está funcionando y estamos midiendo que el transformador tiene señal de salida. ¿Sí? 124 kHz, no son 60 Hz. Vamos a ver los 60 Hz, ahí donde están los 60 Hz. Ok, voy al 220. Y vamos a ver si me mide los 60 Hz. Está habiendo interferencia en la línea. Pero si se fijan, anda en el rango de los Hz. Ok, y eso después antes del filtro. Ahí está. Entonces el ruido lo está haciendo de esta parte de acá. Y el filtro me ayuda a eliminar ese ruido y está en los 60 Hz. Ahí está. 60 Hz de la línea. ¿Okay? Esto que estoy usando se llama frecuencímetro. Esta es otra función del multímetro. Ahí dice Hertz. Va a medir Hertz. ¿Okay? Es muy interesante cuando tenemos un frecuencímetro. Casi viene siendo como un osciloscopio. Nos dice qué hay ahí. ¿Verdad? ¿Qué señales hay ahí? Pero también pues, nos damos cuenta que
del aire está agarrando señales, que son la de los focos. Pues ahí ahorita no tengo focos ahorradores prendidos. Pero igual la interferencia de la cámara, pues sí me da esos ruidos, ¿no? Si yo apago mi cámara, entonces va a quitar ese problema, ¿sí? Ojo. Entonces voy a seguir después abriendo otra fuente conmutada para poderla revisar. Si tengo un problema, me voy a ir pieza por pieza, ¿sí? Y si no está dándome el voltaje aquí a la salida del transformador, estas dos terminales, bueno, pues me voy a ir sobre el circuito integrado de la fuente conmutada. Lo voy a cambiar para probar porque no hay nada que pueda probarle yo a él casi. Lo único que puedo probarle es que no esté en corto. ¿Sí? Lo apago. Ahí hay energía y hay voltaje. Vamos a ver cuánto voltaje hay. El voltaje va a ir cayendo porque el capacitor guarda energía. Cambia corriente. Ah, no sé si es corriente directa. Ya estaba en corriente directa. Ahí está en corriente directa. Pues debe de haber algo de energía ahí. Ya está bajando. Ya bajó. Entonces ya puedo medir. Entonces extremo a extremo. Continuidad entre el switch. Que no haya corto, ¿verdad? No hay corto. Me dice ahí 4.96 que es un diodo que seguramente hay ahí adentro. Si se fijan, él recibe positivo y acá sale negativo el voltaje. O sea, el positivo es aquí y acá debe ser tierra. Pero como me está marcando el diodo, quiere decir que hay un diodo al revés puesto ahí. Y es para cuando se apaga el trafo. ¿Sí? Pero si le doy vuelta ya no va a aparecer el diodo. Miren, ya no aparece el diodo. ¿Está ahí o no está ahí? Vamos a ver. Está equivocando terminal. Me estaba yendo esta, es aquí. Ya me desapareció el diodito. Yo creo que estaba midiendo este diodo que está aquí. ¿Sí? Pero bueno. Ok. Entre las 5 y las 6. Apagado. Que no dé continuidad. Si aquí diera continuidad, pues tiene corto y no sirve este interruptor. Si estuviera en corto, seguramente se nos hubiera ido también esta resistencia, o se nos hubiera ido el fusible. ¿Sí? Es algo que sí sucede. Estos circuitos no tienen nada que medirse si no están en caliente trabajando, salvo el corto que les mencioné. ¿Sí? No hay, hay dos terminales, drenaje y surtidor, que es lo que estoy midiendo, pero el gatillo no lo puedo medir, así que no hay manera de saber nada de él. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en el próximo video que habla sobre la fuente de alimentación del circuito de conmutado, pero lo voy a ver de un cargador, ¿okay? Que es muy similar, para que se entienda más, ¿okay? De un cargador de celulares. Va a ser básicamente muy parecido, ¿sí? Hay otros que no traen esta fuente, traen un transformador, que agarran el 220 y lo convierten a 110. Muy bien, nos vemos en el próximo video. Gracias, adiós.